Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Parlantes con música a todo volumen, construcciones, motos con tubos de escape modificados, aviones, alarmas y más sonidos estruendosos componen la banda sonora de muchas ciudades de Colombia y se está convirtiendo en un problema de salud y orden público. ¿Qué tanto nos afecta el ruido? ¿Es posible regular este problema? Para este capítulo hablamos con la periodista Ana Cristina Restrepo, con Jaime Pumarejo, director ejecutivo de Bread Cities, con el representante a la Cámara Daniel Carvalho y con Carolina Urrutia, exsecretaria de Ambiente de Bogotá. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 114 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha preguntado cuál es el sonido de un parpadeo o de la sangre fluyendo por las venas? Prácticamente todos los movimientos que se generan en nuestro cuerpo tienen un sonido, aunque sucedan a escala microscópica o incluso cuántica. Lo que pasa es que no los escuchamos porque son prácticamente imperceptibles al oído humano y porque siempre hay afuera sonidos más fuertes. Pero existe un lugar donde podemos escucharlos, el lugar más silencioso de la Tierra, una cámara anecoica en los laboratorios Orfield de Minneapolis. En el mundo natural era imposible experimentar el silencio absoluto hasta que se construyó este lugar. Una sala diseñada para absorber todas las reflexiones producidas por ondas de sonido o electromagnéticas en el techo, paredes y piso. Este lugar es tan silencioso que el ruido de fondo se mide en decibelios negativos, o sea, por debajo del umbral de la audición humana. Incluso la NASA ha enviado a varios de sus astronautas a salas similares a esta para ayudarlos a adaptarse al silencio, porque recordemos, en el vacío del espacio no existe el sonido porque no hay aire que permite que las ondas se propaguen. Hace unos años, este lugar se hizo famoso, o como se dice ahora, viral, porque en algunos medios se referenció que el récord de mayor tiempo que alguien podía soportar dentro era de 45 minutos. De algún usuario de redes sociales se inventó el rumor de que en este lugar había creado un reto para superar este tiempo y que el ganador podía llevarse $7 millones. El rumor era falso. Sin embargo, y gracias al éxito de la noticia falsa, la empresa anunció en su página web una experiencia llamada el Desafío Orfield, en la que por $600 la hora, una persona podía intentar batir un nuevo récord de tiempo pasado en la cámara. Aunque como casi siempre en Internet, había muchos rumores sobre la posibilidad de tener alucinaciones o experimentar angustia. Lo cierto es que el cuerpo humano se convierte en la única fuente de sonido, entonces es posible escuchar lo que en otras situaciones y en otros lugares es imposible: el latido del corazón, el movimiento del rostro, el rechinar de los dientes o incluso que lo que normalmente es un sonido suave, casi imperceptible, como el de la mano rozando la piel, se convierta en un escándalo. Sin embargo, algunas personas que experimentan estando en silencio absoluto en una cámara anecoica sí tienen alucinaciones auditivas. Estos efectos son especialmente intensos porque nuestro cerebro está acostumbrado a un entorno con sonidos reflejados sobre distintos ángulos y la falta total de estos estímulos altera su percepción espacial y sensorial. Del otro lado del espectro, en las antípodas del silencio absoluto de una cámara anecoica, están el resto de ciudades del mundo, en las que muchas veces es casi imposible escuchar la voz propia o incluso los pensamientos. Hace ya más de un siglo, el médico, microbiólogo y ganador del premio Nobel, Robert Koch, advirtió: un día la humanidad tendrá que luchar contra el ruido tan ferozmente como contra el cólera y la peste. La profecía de Koch resultó ser cierta. El silencio, o al menos la ausencia de ruido, es cada vez más un lujo en este mundo. Piense por un instante en su día a día, desde que se despierta, incluso si eso sucede antes del amanecer. En Colombia solemos comenzar la jornada muy temprano, lo que hace que el ruido humano también se adelante al sol. Ya desde muy temprano los buses de transporte público comienzan a recorrer las calles, los camiones de carga no paran a ninguna hora, los carros y las motos también arrancan el día temprano, las construcciones de obras públicas trabajan de madrugada para no afectar el tráfico en algunas ciudades como Bogotá y Medellín. Los helicópteros de la policía comienzan a patrullar y si hay algo poco silencioso es un helicóptero. También comienzan la jornada quienes viven de vender tamales,
los domiciliarios en sus bicimotos de 2 tiempos, el tráfico aéreo nunca para y las ambulancias no tienen horarios. El ruido se convirtió en parte de nuestra cotidianidad. Los parlantes con música, con promociones de aguacates y mazamorra, los pitos de los carros afanando al de adelante ya son parte del paisaje sonoro de cualquier ciudad. En marzo de este año, la escritora Piedad Bonet señalaba en una columna suya en el diario El País algo que parece una obviedad, pero que ha pasado tan rápido que no nos hemos detenido a asimilar. El silencio parece un bien escaso en este país, inclusive en la sala de espera de una clínica o en un velorio es normal que haya un televisor prendido o alguien con su celular viendo videos a todo volumen. Si usted busca la paz en una finca en medio de la montaña o en alguna playa, lo más seguro es que haya alguien cerca que decidió ir al mismo destino, pero con otro propósito. Y entonces su anhelado descanso se ha interrumpido por un parlante con música a todo volumen. Y lo más grave es que a nadie parece importarle. ¿Hemos normalizado el ruido? Le trasladé la inquietud a la periodista Ana Cristina Restrepo. La normalización del ruido, más que un problema de convivencia ciudadana o un problema cultural, es un asunto de falta de formación en ciudadanía. Es decir, porque el ruido no se toca, porque el ruido no se ve, porque no es un tangible, no es como poner un camión en la mitad de una casa, la gente cree que puede hacer ruido sin arruinar la vida de los demás. Yo no creo tampoco que sea cuestión de clase social, como algunos lo quieren hacer ver, que es de unas élites que quieren silenciar el carácter latino. Yo no creo que el carácter latino se tenga que definir solamente por el ruido y por el ser escandalosos y violar el espacio de tranquilidad de los otros. Así que creo que sí, se ha normalizado el ruido y que es un asunto de formación ciudadana y eso se corrige desde que están chiquitos los niños. Desde el prekinder se corrige ese tipo desde la primera educación y la familia y en los colegios se corrige esa violación del espacio del otro. Finalmente, esa relación tóxica que tenemos con el ruido tiene mucho que ver con el miedo o la incapacidad de oír el ruido interno o los sonidos internos o tener ese espacio de escucharse a sí mismo. La gente necesita el ruido, necesita un televisor prendido, un radio prendido, necesita algo que no le permita escuchar su interior. Y ese es una de las raíces principales, yo diría que tal vez la raíz principal de este apego que tenemos por el ruido. No sé si lo recuerdan, pero a principios de este año se convirtió en noticia un hecho que lamentablemente no es algo nuevo. La periodista Ana Cristina Restrepo se encontraba de descanso en una finca en la vereda del Retiro, en Río Negro, Antioquia. En una finca vecina, sus habitantes tenían música a todo volumen, superando los decibeles permitidos para un sector rural. La periodista acudió al vecino para pedirle que por favor bajara el volumen de la música, pues además de ser tarde en la noche, se encontraba en una zona residencial y rural, en la que el nivel del ruido no debe ser excesivo. Si usted le tira una piedra a mi carro, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Si quiere tirarle una piedra a este carro y miramos qué pasa. Yo estoy midiendo los decibeles porque ustedes están interviniendo con la paz y la tranquilidad de toda una vereda. Usted de acá de la vereda. Venga, usted de la vereda. Usted de la vereda. Usted de acá. Sí, a ver. Usted de la vereda. Oiga, primero que viene con la estupidez aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les estamos... Usted de aquí, usted vive cerquita, usted es vecina. Pues... Usted es vecina. ¿Sabe la hora que es? Oiga, si no dicen eso los vecinos... Hola. Sí. ¿Sabe la hora que es? Sí sé la hora que es y el nivel de decibeles... Y el nivel de decibeles... Yo no estoy peleando con ustedes, estoy midiendo los decibeles. Los decibeles a esta hora en zona rural deben ser 50 decibeles. ¿Cuántos decibeles Mi nombre es tenemos? Laura. Mucho ¿Cuáles son gusto. los decibeles? Los decibeles a esta hora son 50 decibeles según la norma. O sea, estamos aquí. En este momento, según el medidor, son 70. Señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Le pido, si usted es vecina, si usted es abogada, señora, debe ser... Hey, let's go. Ahora, yo me voy. Let's go to the police. Sin embargo, la respuesta fue violenta y los habitantes de la finca de la que provenía el ruido la atacaron a ella y a su esposo tirándole piedras al carro en el que iban. A pesar de que existen normas que regulan el nivel del ruido en diferentes usos de suelo, comerciales, residenciales, etc., es bien sabido que son casi un saludo a la bandera y es como si no existieran.
Sin embargo, así como es frecuente la música a todo volumen de vecinos, bares y restaurantes, también lo es la inconformidad con este problema. Hay varios datos que ilustran muy bien esto. El 70% de las llamadas a la línea 123 en el Valle de Aburrá son para quejarse por el ruido. En marzo de este año, el Ministerio del Interior hizo una encuesta sobre convivencia y seguridad en la que encontró que el 44% de los encuestados ha tenido problemas con sus vecinos por el ruido y el 57% está muy insatisfecho con el ruido de su ciudad. Y según denunció el concejal de Bogotá, Samir Abisambra, entre enero y abril de 2023, las llamadas a la línea de emergencia del 123 por quejas de ruido en la ciudad superaron las 94.000. El segundo motivo por el que más llaman los ciudadanos a pedir apoyo de la policía, y de acuerdo con el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, la policía habla de hasta 500.000 quejas por ruido en la línea 123 a nivel nacional. Además del problema en sí mismo, que es la perturbación de la tranquilidad con música y ruido, este tipo de problemas, como el caso de la periodista Ana Cristina Restrepo, es que con mucha frecuencia trasciende a violencia física. Ir a hablar con el vecino ruidoso en Colombia puede ser mortal y los ejemplos se encuentran en las páginas judiciales. Pero voy a citar solo un caso. Hace poco más de un mes, Jorge Rafael Cueto fue a reclamarle a sus vecinos en Río Negro, Antioquia, para que bajaran el volumen de la música, pues era de madrugada y no lograba conciliar el sueño. La discusión subió de tono cuando sus vecinos se negaron a su petición, derivó en una pelea que terminó con el asesinato de Cueto, quien recibió varias puñaladas de parte de sus vecinos. Esta historia parece repetirse con frecuencia. De acuerdo con el estudio de la Universidad de San Buenaventura, las cifras de las 16 casas de justicia y la personería de Bogotá muestran que solamente en el primer semestre de este año se registraron más de 1.600 casos de riñas entre vecinos, un aumento del 8,5% comparado con el mismo periodo de 2023, y el exceso de ruido es el segundo motivo por el que más se presentan estos casos. Pero los vecinos ruidosos no son el único origen de este problema. El ruido que proviene de otras fuentes como el tráfico, el comercio, los bares o incluso los aeropuertos también es una buena parte del problema. Comencemos por el ruido de los carros, las motos y en especial las motos con tubo de escape modificado para que suenen más, el transporte público y las bicimotos o ciclomotores de dos tiempos que contaminan entre 30 y 50 veces más que el motor de un carro particular regulado. Hablemos de estos últimos vehículos, que son bicicletas equipadas de manera hechiza y regular de un motor de dos tiempos y que muchas veces su tanque de gasolina es una botella plástica. Aunque no hay datos que muestren qué tanto aportan a la contaminación sonora, en Santiago de Chile, otra ciudad en la que abundan estas bicimotos, sobrepasan doblemente lo estipulado por la normativa. Y cuando creíamos que los ruidos altos y estruendosos eran un desagrado para todos, parece que son todo lo contrario para muchas personas. Por eso hay tantas motos con el tubo de escape modificado para que suenen todavía más estruendosas y que prohibió la ley precisamente por su nivel de contaminación sonora. Según establece el Código Nacional de Tránsito, los niveles de máximo ruido según decibeles, zonas y horas son: en el día, en las zonas residenciales 65 decibeles, en las comerciales e industriales hasta 70 y en las de tranquilidad 45. Y en las noches, máximo 45 en zonas residenciales, 60 en las comerciales, 75 en las industriales y 45 en tranquilidad. Sin embargo, estos niveles no se cumplen. Una prueba con un decibelímetro en un área comercial de Bogotá marca que los niveles de ruido superan por mucho lo establecido por la ley. Y es que nos hemos acostumbrado tanto al ruido que perdemos la noción de los niveles nocivos. Por ejemplo, así suena un viaje promedio en un bus del SITP en Bogotá. De esto es testigo un dato del Ministerio de Ambiente. Según los mapas de ruido y los de conflicto indican que entre el 15% y el 40% de la población está sometida a niveles de ruido superiores a 65 decibeles provenientes del tráfico rodado. El problema en el caso del ruido del tráfico y en las calles es que, a diferencia del ruido de los vecinos, no se puede denunciar.
Busqué a Jaime Pumarejo, director ejecutivo de Bread Cities, para preguntarle, ¿es posible pensar en ciudades con menos ruido? Esto me contó. En las ciudades, el mayor valor por metro cuadrado residencial es en los sitios donde hay más silencio. Es decir, el metro cuadrado más caro para comprar una residencia o una casa o un apartamento termina siendo donde te molestan menos con el ruido. Y eso sucede en todo el mundo. Ahora bien, ¿podemos diseñar una ciudad con menos ruido? Claro que sí. Y esos diseños tienden a buscar estar más armonizados con la naturaleza, diseñando con atenuantes para que puedan haber espacios donde haya congregación, dinamismo social, es decir, que la gente se junte, que hable, que tenga sano esparcimiento, pero que si va a haber, por ejemplo, unos altos niveles o altos decibeles, por decirlo, esos tendrían unos atenuantes. ¿Atenuantes qué son? Pueden ser, por ejemplo, utilizar más árboles y la naturaleza, utilizar barreras como montículos de arena que luego se vuelven bosque para poder minimizar esos espacios en donde hay mucho ruido. Al mismo tiempo, cuando el transporte público lo volvemos sostenible, él también reduce el ruido que emite. Entonces, todas estas cosas pueden ser, digamos, solucionadas o mitigadas con una mejor planeación y construcción urbana. Y eso está más que demostrado. El problema del ruido, como casi todos, tiene muchas aristas, y si el tráfico y el ruido de los vecinos son una parte, faltan muchas otras. Por ejemplo, los extractores de olores de los restaurantes y la música de bares en barrios residenciales que se han ido convirtiendo en comerciales. Este tipo de transformación urbana ha desplazado a vecinos e incluso misas en parques han causado protestas, como le pasó hace unos años al famoso Padre Chucho en el barrio Castilla. ¿Quieren que les recuerde lo que pasó con el Padre Chucho? Al que le llevaron la alcaldía y les tumbaron la misa. Esto está prohibido. Esto está prohibido. Porque los que no somos católicos tenemos derecho a descansar. Sigamos orando. Hay que estar en Guayabado. En oración. No, y yo tengo derecho a descansar. Yo tengo derecho a dormir. Respeten ustedes. Ustedes no pueden hacer eso. Respeten. Y pueden, que bien pueda, porque eso, lo que ustedes están haciendo, es un delito. Pierdan el tiempo, vamos, oremos. Vivimos en un país en el que el ruido viene de muchas fuentes y está en todos lados. Según los informes de la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena son las ciudades más ruidosas del país. De acuerdo con estos informes, el 61% de los bogotanos están insatisfechos con el nivel de ruido de la ciudad. En Medellín y el Valle de Aburrá, el 48% de los ciudadanos consideran que el ruido es un problema ambiental prioritario. Y en Cartagena, las quejas por ruido aumentaron un 80%. Lo preocupante es que el ruido permanente y alto en el que vivimos es un problema serio para la salud. Pero el del ruido es un problema que va más allá de la mera incomodidad, sino que tiene varios efectos en la salud física y mental. Según el informe Fronteras 2022, Ruido, Llamas y Desequilibrios, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la contaminación acústica es un grave problema ambiental y suele citarse como uno de los principales riesgos ambientales para la salud en todos los grupos de edad y sociales y una carga adicional para la salud pública. De acuerdo con el informe, la exposición prolongada a niveles elevados de ruido es perjudicial para la salud y el bienestar de los seres humanos y cada vez hay más evidencia de que la exposición al ruido del tráfico es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos cardiovasculares y metabólicos como la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, la diabetes y el daño auditivo irreversible. Aquí debo hacer una claridad. La presión o intensidad del sonido suele expresarse en decibelios. La escala de decibelios es logarítmica, es decir, se basa en potencias de 10. Entonces el sonido audible más bajo, percibido prácticamente como silencio absoluto por el oído humano, es de 0 decibelios. A un sonido con una presión 10 veces mayor que la de 0 decibelios se le asigna un nivel de 10 decibelios. Sin embargo, el oído puede percibir este incremento de 10 decibelios como un sonido el doble de fuerte. A un sonido 100 veces más intenso que 0 decibelios o a 10 al cuadrado se le asigna un nivel de 20 decibelios y así sucesivamente.
Es decir, con cada incremento de 10 decibelios la presión acústica se multiplica por 10. Para poner en contexto lo anterior, el umbral del dolor se alcanza desde los 140 decibelios, es decir, el sonido de un disparo o de fuegos artificiales a 1 metro de distancia, y la sirena de una ambulancia suele alcanzar 100 decibelios y entra en lo que se conoce como umbral tóxico y puede llegar a ocasionar lesiones del oído medio. La Organización Mundial de la Salud considera que los 50 decibelios son el límite superior deseable, mientras que los niveles de ruido a partir de 65 decibelios se consideran ruidosos. Una exposición a ruidos superiores a 85 puede ser un riesgo de pérdida auditiva crónica, y si la exposición se repite en el tiempo y por encima de 100, hay riesgo de pérdida inmediata. Como decía, los altos niveles de ruido no solo afectan la salud física, sino que comienzan por afectar la salud mental. El ruido nocturno altera el sueño y por consiguiente afecta el bienestar del día siguiente. Pero además genera inestabilidad emocional, irritabilidad, agresividad y síntomas de ansiedad, problemas que definitivamente y por lo visto con los casos de intolerancia ya tenemos de sobra en el país. ¿Pueden los altos niveles de ruido en los que vivimos convertirse en un problema de salud pública? Le trasladé la pregunta a la exsecretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. El ruido sin duda puede ser un problema de salud pública y con base en esos mismos argumentos hay varias acciones populares que han surtido exitosamente su paso por los tribunales en Bogotá. Las principales causas de la correlación entre ruido y salud pública son pues temas de salud mental, sobre todo por falta de sueño, que sumadas a posibles preexistencias pues pueden tener efectos adversos en poblaciones vulnerables. Pero además lo que pasa, y es uno de los principales factores que causa riñas en ciudades como Bogotá, es que causan conflictos entre vecinos o también con establecimientos públicos. Es un tema lamentablemente muy mal regulado en Colombia. Para las autoridades ambientales es prácticamente imposible intervenir un establecimiento comercial de manera exitosa a causa de exceso de ruido. No hay un marco de incentivos claro para que los establecimientos comerciales respeten los límites de ruido, precisamente por lo que es tan difícil multar o cerrar un establecimiento, y muchos de ellos ya se han acostumbrado a que cuando reciben cualquier tipo de multa o de aviso cambian su razón social. Es un tema realmente urgente por legislar mejor en Colombia, haciendo uso de la tecnología. Y por supuesto un tema en el que también cabe la necesidad de llegar a acuerdos entre vecinos. Hubo un hecho durante la cuarentena en la pandemia del COVID-19 que puso en contraste el ruido en el que vivimos. Ante la reducción del ruido por los pocos carros, aviones y gente andando por las calles y en el cielo, las aves comenzaron a cantar más bajo y a comunicarse mejor. Según un estudio publicado en la revista Science, a medida que los niveles de ruido urbano han aumentado en las últimas décadas, especialmente por el continuo incremento del tráfico, estas aves han empezado a cantar con frecuencias más agudas y con un volumen más alto, gastando más energía y perdiendo calidad y capacidad para comunicarse. Este no es el único caso. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que cité hace un rato, los copetones que habitan en los parques públicos de Bogotá modificaban su comportamiento en previsión de la hora punta matinal y adelantaban su canto en los lugares con tráfico diurno denso, y en las ciudades europeas los petirrojos están empezando a cantar de noche para evitar interferencias acústicas altas durante el día. Otras especies han modificado sus señales sonoras cambiando su frecuencia vocal, el tono o la amplitud para intentar sobreponerse al ruido de las ciudades. En 2020, el Instituto Humboldt hizo el estudio ¿Cómo suena mi ciudad? Paisajes sonoros desde mi ventana, para medir el impacto de las actividades humanas en el paisaje sonoro de las ciudades, aprovechando la coyuntura de la pandemia del COVID-19. El estudio encontró que en el confinamiento los sonidos de la vida silvestre dominaron el 59% de los registros y los originados por los humanos fueron del 18%.
Pero a medida que volvimos al ruido después del encierro, los efectos en los ecosistemas de las ciudades volvieron y a medida que las restricciones se flexibilizaron, los sonidos naturales se redujeron un 11%, mientras que los de origen humano aumentaron un 60%. Y a pesar de todos estos problemas de salud y ambientales, lo que ha podido hacer la legislación hasta ahora ha sido poco. En Colombia hay normas, pero están muy dispersas. Existen el decreto 1076 de 2015, la resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, la ley 1333 de 2009. Existen sanciones, multas y más para quienes no cumplan con estas reglas, y las autoridades ambientales locales, como las secretarías de medio ambiente y las corporaciones autónomas regionales, son las encargadas de vigilar el cumplimiento de estas normativas. Pero tal parece que no han servido de mucho hasta ahora. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley está por ser aprobado, la Ley contra el Ruido. Al proyecto solo le resta un debate en plenaria del Senado, el último. Uno de los componentes más importantes de este proyecto, además de darle herramientas más claras a varias entidades como policías, alcaldías, gobernaciones, es el educativo. Pero dejemos que sea el mismo autor del proyecto, el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien nos cuente si hay leyes al respecto, cómo puede este proyecto de ley ayudar a reducir el ruido. Si bien es cierto que en Colombia ya existen normas al respecto, la verdad es que toda la normativa sobre el tema del ruido en Colombia está sumamente dispersa, es confusa y está muy desactualizada. Por eso, un primer objetivo de este proyecto de ley es reorganizar y recopilar toda la normativa existente. En segundo lugar, la fortalece y la hace más estricta y le da a las autoridades las herramientas necesarias para poder enfrentar este fenómeno. Igualmente, los ciudadanos vamos a tener claridad sobre quiénes son las autoridades encargadas para poderles exigir directamente, y va a haber más claridad sobre cuáles son los límites, cuáles son los topes, cuáles son las sanciones que rigen este tema. Si bien es cierto que una ley por sí sola no soluciona ningún problema, gracias a la ley contra el ruido, las autoridades locales y policiales van a tener las herramientas suficientes para enfrentar este fenómeno y ya no van a tener ninguna excusa para dejar de hacerlo. Entonces, el mensaje para la ciudadanía es que tenemos que seguir insistiendo ante los concejales, ante los alcaldes, ante los diputados, ante los gobernadores y ante la policía para que pongan en funcionamiento las herramientas que les va a dar la ley contra el ruido, y así podamos empezar a ver soluciones, resultados, y poco a poco vayamos a dejar de lado este problema que está afectando a muchísimos colombianos. Creo que el ruido permanente en el que nos hemos acostumbrado a vivir y que hemos apropiado y hecho como parte de nuestra cultura nos está evitando pensar con tranquilidad. Quizás ahí resida el origen de muchos de nuestros problemas como sociedad, que hacemos tantos ruidos que no hemos podido ni siquiera escuchar nuestros pensamientos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 114 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.